Mujer compra cofre antiguo por 100 euros y encuentra algo que cambia el rumbo de la historia. En las calles empedradas de Sevilla, un cofre polvoriento de 100 euros esconde mucho más que objetos olvidados. Para Carmen, una madre soltera al borde del desalojo, este hallazgo fortuito se convertirá en la llave que abrirá puertas que ni siquiera sabía que existían, desencadenando una serie de eventos que transformarán no solo su vida, sino la de todo un barrio. ¿Qué secretos guarda este cofre y cómo pueden unos simples objetos cambiar el destino de tantas personas? Era una mañana de sábado como cualquier otra en el bullicioso barrio de Triana, Sevilla. El sol ya calentaba las calles empedradas y el aroma a azahar impregnaba el aire, mezclándose con el olor a churros recién hechos que salía de la churrería de la esquina. Carmen Sánchez, una mujer de 35 años con el pelo recogido en una coleta despeinada y ojeras que delataban noches de insomnio, caminaba de la mano de su hija Lucía, de 8 años, por el animado mercadillo del barrio. «Mamá, ¿podemos comprar algo bonito hoy?», preguntó Lucía con ojos esperanzados, saltando para esquivar un charco en el suelo. Carmen suspiró, apretando el monedero en su bolso. Apenas les quedaba dinero para llegar a fin de mes. Desde que la despidieron de la fábrica de cerámica hace 6 meses, había estado haciendo malabares con las facturas, vendiendo lo que podía y buscando trabajos eventuales para mantener a flote a su pequeña familia de 2. «Veremos, cariño», respondió con una sonrisa forzada, intentando que su voz no reflejara la preocupación que la carcomía por dentro. El alquiler estaba atrasado y el casero ya había amenazado con echarlas si no pagaban pronto. Mientras paseaban entre los puestos, el ojo experto de Carmen escaneaba los objetos en busca de algo que pudiera comprar barato y vender a buen precio. De repente, algo captó su atención. En un rincón, medio escondido bajo una pila de libros viejos, había un cofre de madera tallada. ¡Anda! «Mira qué bonito, Lucía», exclamó Carmen, acercándose al puesto. El vendedor, un hombre mayor con una barba blanca que le daba un aire de Santa Claus veraniego, la miró con curiosidad. «Tiene buen ojo, señora», dijo el hombre con una sonrisa afable. «Ese cofre lleva aquí más tiempo del que puedo recordar. Dicen que perteneció a una familia noble de Sevilla, pero vete tú a saber si es verdad». Carmen examinó el cofre con cuidado. Estaba algo deteriorado, con algunos rasguños en la madera y el cierre oxidado, pero aún conservaba cierta elegancia. Las tallas representaban escenas de la ciudad, la Giralda, el Guadalquivir, parejas bailando sevillanas. «¿Cuánto pide por él?», preguntó, temiendo la respuesta. «Por ser usted, 100 euros», respondió el vendedor, guiñando un ojo a Lucía, que miraba el cofre embelesada. Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. Era todo lo que le quedaba para la semana, pero algo en su interior le decía que valía la pena arriesgarse. «Mamá, es como un tesoro de piratas», exclamó Lucía entusiasmada. «Seguro que dentro hay algo mágico». Con un suspiro de resignación y una chispa de esperanza, Carmen sacó los billetes de su monedero. «Está bien, nos lo llevamos». El vendedor sonrió, como si supiera algo que ellas desconocían. «Han hecho una buena compra. Este cofre tiene historia». Mientras caminaban de vuelta a casa, con Lucía parloteando emocionada sobre los posibles tesoros que podrían encontrar, Carmen no podía quitarse de encima la sensación de que acababa de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar a su pequeño piso, dejaron el cofre sobre la mesa de la cocina. Carmen buscó un destornillador para forzar el cierre oxidado, mientras Lucía daba saltitos de impaciencia. «¿Lista para ver qué hay dentro?», preguntó Carmen, contagiada por el entusiasmo de su hija. Con un crujido, el cofre se abrió. No había joyas ni monedas de oro, como Lucía había imaginado. En su lugar, encontraron una colección ecléctica de objetos aparentemente sin valor: un viejo reloj de bolsillo, una pluma estilográfica, un abanico desgastado, una cámara de fotos antigua, un cuaderno de cuero y un puñado de cartas amarillentas atadas con una cinta roja. «¿Eso es todo?», preguntó Lucía, sin poder ocultar su decepción. Carmen tomó el reloj de bolsillo, girándolo entre sus dedos. A pesar de su aspecto desgastado, aún funcionaba, marcando la hora con un suave tic-tac. A veces, cariño, los tesoros no son lo que parecen a primera vista. Mientras examinaban los objetos uno por uno, Carmen no podía evitar preguntarse por las historias que escondían. ¿A quién habían pertenecido? ¿Qué secretos guardaban?
Lo que Carmen no sabía en ese momento era que cada uno de esos objetos aparentemente insignificantes estaba a punto de conducirla por un camino de descubrimientos que no solo cambiaría su vida, sino que desencadenaría una serie de eventos que transformarían todo su barrio. Mientras el sol se ponía sobre Triana, tiñendo el cielo de naranja y rosa, madre e hija se sentaron en el pequeño balcón de su piso, el cofre abierto entre ellas, sin imaginar que acababan de abrir la puerta a un futuro lleno de posibilidades, esperanza y segundas oportunidades. El domingo amaneció nublado en Sevilla, como si el cielo reflejara la incertidumbre que Carmen sentía. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos, no podía apartar la vista del cofre abierto y su peculiar contenido. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Podemos ir hoy al rastro a vender las cosas?, preguntó Lucía, entrando a la cocina con el pelo revuelto y el pijama de unicornios. Carmen sonrió con ternura. «Ay, mi niña, no es tan fácil. Primero tenemos que averiguar si estos trastos valen algo». Tomó el reloj de bolsillo, acariciando su superficie gastada. De repente, algo hizo clic en su mente. «Espera un momento. Creo que conozco a alguien que nos puede ayudar». Media hora después, Carmen y Lucía caminaban por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz. El olor a jazmín se mezclaba con el aroma del pan recién horneado cuando llegaron a una pequeña tienda con un letrero que rezaba Relojes Fernández desde 1920. Al entrar, el tintineo de una campanilla anunció su presencia. El interior de la tienda era un laberinto de relojes de todos los tamaños y épocas, su tic-tac creando una curiosa sinfonía. «Carmencita, ¿cuánto tiempo sin verte, chiquilla?», exclamó una voz cascada desde el fondo de la tienda. Un hombre mayor, con gafas de media luna y un chaleco lleno de pequeños bolsillos, se acercó cojeando ligeramente. «Don Manuel, ¿cómo está usted?», saludó Carmen, dándole 2 besos. «Le presento a mi hija, Lucía». «Vaya, vaya, ¿esta preciosidad es tu hija? ¿Cómo pasa el tiempo?», sonrió don Manuel, guiñándole un ojo a Lucía. «Bueno, ¿en qué puedo ayudaros?». Carmen sacó el reloj de su bolso y se lo entregó. «Verá, encontramos este reloj y me preguntaba si podría decirnos algo sobre él». Don Manuel tomó el reloj con manos expertas, examinándolo con una lupa. Su expresión cambió de curiosidad a asombro. «Madre mía, ¿dónde habéis encontrado esta joya?». «En un cofre que compramos en el mercadillo», respondió Carmen, cada vez más intrigada. «¿Es valioso?». ¿Valioso? «Carmencita, este reloj es una pieza única», explicó don Manuel, con los ojos brillantes de emoción. «Es un breguet de 1810, fabricado para la realeza española. Mira esta inscripción en la tapa». Carmen y Lucía se inclinaron para ver. Grabadas en oro, unas letras diminutas decían: «Para S.M. Fernando VII, que el tiempo siempre le sea favorable». Fernando VII. «¿El rey?», preguntó Carmen, atónita. «El mismísimo», asintió don Manuel. «Este reloj desapareció durante la invasión francesa. Se creía perdido para siempre». Lucía daba saltitos de emoción. «Mamá, tenemos un tesoro real». Don Manuel continuó: «Pero hay algo más. ¿Veis esta pequeña palanca en el lateral? Es un mecanismo secreto». Con cuidado, accionó la palanca. La parte trasera del reloj se abrió, revelando un compartimento oculto. Dentro había un pequeño trozo de papel doblado. Con manos temblorosas, Carmen lo desplegó. Era un mapa, dibujado a mano, que mostraba lo que parecía ser una sección de Sevilla, con una X marcada en un lugar específico. «¿Esto es un mapa del tesoro?», preguntó Carmen, incrédula. Don Manuel ajustó sus gafas, examinando el mapa. «No estoy seguro, pero este lugar creo que es donde ahora está el Parque de María Luisa. En 1810, esa zona era parte de los jardines del Palacio de San Telmo». Carmen sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Realmente habían tropezado con algún tipo de tesoro histórico? «Don Manuel, ¿qué deberíamos hacer?», preguntó, sintiéndose de repente abrumada por la responsabilidad. El anciano relojero la miró seriamente. «Carmencita, esto es un descubrimiento importante. Deberíais contactar con el Museo de Bellas Artes. Ellos sabrán qué hacer». Mientras salían de la tienda, con la promesa de mantener el secreto por ahora,
Carmen no podía dejar de pensar en las implicaciones de su descubrimiento. ¿Qué otros secretos guardaban los objetos del cofre? «Mamá, ¿somos ricas ahora?», preguntó Lucía, con los ojos llenos de ilusión. Carmen abrazó a su hija. «No lo sé, cariño. Pero creo que estamos a punto de embarcarnos en una gran aventura». Mientras caminaban de vuelta a casa, el sol empezaba a asomarse entre las nubes, como si el destino le sonriera. Carmen apretó la mano de Lucía, sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza real. Lo que había comenzado como una compra desesperada se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino quizás la historia misma de Sevilla. Lo que Carmen no sabía era que el reloj y su secreto eran solo el principio. Cada objeto en ese cofre tenía una historia que contar, y cada historia los llevaría un paso más cerca de un descubrimiento que sacudiría los cimientos de su pequeño mundo en Triana. El lunes por la mañana, Carmen despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. Después de dejar a Lucía en el colegio, se dirigió al Museo de Bellas Artes con el reloj cuidadosamente envuelto en su bolso. El edificio, un antiguo convento del siglo XVII, se alzaba imponente frente a ella, sus columnas de mármol brillando bajo el sol sevillano. «Buenos días, vengo a ver a la directora del museo», dijo Carmen en recepción, sintiéndose fuera de lugar con su ropa sencilla. Tras una breve espera, se encontró sentada frente a doña Elena Vázquez, una mujer de mediana edad con un porte elegante y mirada penetrante. «Bien, señora Sánchez, ¿qué es eso tan importante que tiene que mostrarnos?», preguntó doña Elena con un tono que mezclaba curiosidad y escepticismo. Con manos temblorosas, Carmen desenvolvió el reloj y contó su historia. A medida que hablaba, la expresión de doña Elena pasó de la incredulidad al asombro. «Esto es extraordinario», murmuró la directora, examinando el reloj con reverencia. «Necesitaremos hacer algunas pruebas para confirmar su autenticidad, pero si es lo que parece, estamos ante un descubrimiento histórico». Mientras los expertos del museo examinaban el reloj, Carmen aprovechó para explorar las galerías. Se detuvo frente a un cuadro que representaba la Sevilla del siglo XIX, preguntándose si el artista habría conocido al dueño original del reloj. Horas más tarde, doña Elena la llamó a su despacho. «Señora Sánchez, el reloj es auténtico. El museo estaría interesado en adquirirlo para nuestra colección permanente». Carmen sintió un nudo en el estómago. «¿Y cuánto valdría?». La cifra que mencionó doña Elena hizo que Carmen se mareara. Era más dinero del que jamás había imaginado. «Por supuesto, también estamos muy interesados en el cofre y los demás objetos que mencionó», añadió la directora. «¿Podría traerlos para examinarlos?». Esa noche, sentada en la cocina con el cofre abierto frente a ella, Carmen se debatía. El dinero del reloj solucionaría todos sus problemas económicos, pero algo la detenía. Tomó la vieja pluma estilográfica, girándola entre sus dedos. De repente, notó unas letras grabadas en el lateral. «A mi querida I. Que tus palabras cambien el mundo. FGL». El corazón le dio un vuelco. ¿Podría ser? Con manos temblorosas, buscó en internet. Sus sospechas se confirmaron. Las iniciales correspondían a Federico García Lorca, el famoso poeta. «Lucía», llamó emocionada. «Ven a ver esto». Mientras explicaba a su hija quién era Lorca, Carmen no podía dejar de pensar en la misteriosa I. ¿Quién era? ¿Y por qué tenía esta pluma en su poder? Decidida a descubrir más, Carmen tomó el cuaderno de cuero del cofre. Al abrirlo, se encontró con páginas y páginas de una caligrafía elegante y femenina. Era un diario. Sevilla, 15 de julio de 1935, leyó en voz alta. «Hoy Federico me ha regalado la pluma más hermosa que he visto jamás. Dice que con ella debo escribir las palabras que cambiarán España. Pero tengo miedo. Los tiempos están revueltos y nuestras ideas son peligrosas». Carmen y Lucía pasaron horas leyendo el diario, descubriendo la historia de Isabel, una joven poeta y activista que había sido amiga de Lorca. El diario hablaba de sus sueños, sus miedos y los turbulentos eventos que precedieron a la Guerra Civil Española. «Mamá, ¿por qué el diario termina tan de repente?», preguntó Lucía, señalando la última entrada, fechada el 17 de julio de 1936, un día antes del inicio de la guerra. Carmen sintió un escalofrío. «No lo sé, cariño, pero creo que tenemos que averiguarlo». Esa noche,
mientras Lucía dormía, Carmen no podía conciliar el sueño. El reloj, la pluma, el diario, cada objeto del cofre parecía contar una parte de una historia más grande, una historia que de alguna manera se entrelazaba con la suya propia. Tomó una decisión. No vendería los objetos al museo, al menos no todavía. Primero, descubriría la verdad detrás de ellos. Mientras el amanecer teñía de rosa el cielo de Sevilla, Carmen empezó a trazar un plan. Visitaría bibliotecas, archivos, buscaría descendientes de Isabel. Y quizás, en el proceso, encontraría no solo respuestas, sino también un nuevo propósito para su vida. Lo que Carmen no sabía era que su búsqueda despertaría viejos secretos y rivalidades dormidas. En las sombras, alguien más estaba interesado en el contenido de ese cofre, alguien que no se detendría ante nada para obtenerlo. La aventura apenas comenzaba, y el destino de Carmen, Lucía y tal vez de toda Sevilla, estaba a punto de cambiar para siempre. El sol de la tarde bañaba las calles de Sevilla cuando Carmen salió de la biblioteca pública Infanta Elena. Llevaba horas sumergida en viejos periódicos y archivos, buscando cualquier pista sobre Isabel, la misteriosa amiga de Lorca. Carmen Sánchez. Una voz la sacó de sus pensamientos. Al girarse, vio a Rocío, una antigua compañera del colegio, corriendo hacia ella. «Rocío, ¿cuánto tiempo?», exclamó Carmen, abrazando a su amiga. «¡Qué casualidad encontrarte aquí!». «¿Qué te trae por la biblioteca?», preguntó Rocío, curiosa. Carmen dudó un momento antes de responder. «Estoy investigando sobre una poeta de antes de la Guerra Civil. Se llamaba Isabel». Los ojos de Rocío se abrieron de par en par. ¿Isabel? ¿Isabel Medina? El corazón de Carmen dio un vuelco. Sí. ¿La conoces? Rocío sonrió con nostalgia. Mi abuela solía hablar de ella. Eran amigas en su juventud. Ven, vamos a tomar un café. Tengo algo que quizás te interese. Media hora después, sentadas en una terraza con vistas a la Giralda, Rocío sacó de su bolso una vieja fotografía en blanco y negro. «Mira, esta es mi abuela», dijo, señalando a una joven sonriente. «Y esta de aquí es Isabel Medina». Carmen contuvo el aliento. La mujer de la foto era hermosa, con ojos grandes y expresivos y una sonrisa que irradiaba determinación. «Mi abuela decía que Isabel era una rebelde», continuó Rocío. «Escribía poesía que hablaba de libertad y justicia. Cuando estalló la guerra, desapareció. Nadie supo qué fue de ella». Carmen sintió un escalofrío. «Rocío, ¿tu abuela mencionó alguna vez un cofre? ¿O a Federico García Lorca?». La expresión de Rocío se tornó seria. «Carmen, ¿en qué estás metida? Esos nombres son peligrosos incluso ahora». Antes de que Carmen pudiera responder, un estruendo la sobresaltó. Un camarero había dejado caer una bandeja, esparciendo vasos rotos por el suelo. «Lo siento, señoras», se disculpó el hombre, pero Carmen notó algo extraño en su mirada, como si las estuviera observando con demasiada atención. De vuelta en casa, mientras preparaba la cena con Lucía, Carmen no podía dejar de pensar en la conversación con Rocío y en la extraña sensación de ser observada. «Mamá, ¿por qué estás tan callada?», preguntó Lucía, sacándola de sus pensamientos. Carmen sonrió, revolviéndole el pelo a su hija. «Solo estoy pensando, cariño. Oye, ¿qué te parece si mañana vamos al parque de María Luisa?». Los ojos de Lucía se iluminaron. Sí. ¿Podemos llevar pan para los patos? «Claro que sí», respondió Carmen, recordando el mapa oculto en el reloj. Esa noche, después de acostar a Lucía, Carmen volvió a examinar los objetos del cofre. Tomó el abanico desgastado, abriéndolo con cuidado. Entre sus pliegues, notó algo que no había visto antes, unas palabras casi borradas por el tiempo. «La verdad yace donde las aguas cantan», leyó en voz baja. De repente, un ruido en la puerta la sobresaltó. Carmen se quedó inmóvil, escuchando. Parecía que alguien estaba intentando forzar la cerradura. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomó el cofre y lo escondió rápidamente en el armario. Luego, agarró un rodillo de cocina y se acercó sigilosamente a la puerta. El ruido cesó tan abruptamente como había comenzado. Carmen esperó unos minutos, conteniendo la respiración,
antes de atreverse a mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Temblando, volvió a la sala. ¿Había imaginado todo? ¿O realmente alguien había intentado entrar? Mientras intentaba calmarse, su mirada se posó en la vieja cámara de fotos del cofre. Por impulso, la tomó y la examinó. Para su sorpresa, aún tenía un rollo de película dentro. ¿Qué secretos guardas tú?, murmuró, preguntándose si las fotos podrían revelar más pistas sobre Isabel y su conexión con Lorca. Carmen pasó la noche en vela, vigilando la puerta y reflexionando sobre los eventos del día. Estaba claro que su búsqueda había despertado el interés de alguien más. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? A la mañana siguiente, con ojeras pero determinada, Carmen llevó a Lucía al parque de María Luisa. Mientras su hija alimentaba a los patos, ella escaneaba el área, buscando cualquier cosa que pudiera coincidir con la décima en el mapa del reloj. Lo que Carmen no sabía era que, oculto entre los árboles, alguien la observaba. Alguien que conocía el verdadero valor de lo que había encontrado y que no se detendría ante nada para obtenerlo. La búsqueda de la verdad se estaba volviendo peligrosa, y Carmen estaba a punto de descubrir que algunos secretos del pasado pueden tener consecuencias mortales en el presente. El parque de María Luisa bullía de vida aquella mañana de primavera. Carmen caminaba de la mano de Lucía, aparentando tranquilidad mientras sus ojos escudriñaban cada rincón en busca de algo que coincidiera con el mapa del reloj. «Mami, mira ese árbol tan grande», exclamó Lucía, señalando un imponente ficus centenario. Carmen se detuvo en seco. El árbol, con sus raíces retorcidas y su copa frondosa, parecía coincidir con una marca en el mapa. «Vamos a verlo más de cerca, cariño», dijo, intentando controlar el temblor de su voz. Mientras Lucía corría alrededor del tronco, Carmen examinaba la base del árbol. De repente, notó algo, una pequeña placa de metal, casi oculta entre las raíces. «La verdad yace donde las aguas cantan», murmuró, recordando la inscripción del abanico. «¿Qué dices, mamá?», preguntó Lucía, curiosa. «Nada, cielo. Oye, ¿por qué no vas a ver los patos un momento? Quédate donde pueda verte». Asegurándose de que nadie la observaba, Carmen se arrodilló junto al árbol. Con dedos temblorosos, tocó la placa. Para su sorpresa, ésta se movió ligeramente. Carmen. «¡Qué sorpresa encontrarte aquí!». La voz la sobresaltó tanto que casi pierde el equilibrio. Al girarse, se encontró cara a cara con Antonio, el casero que llevaba meses amenazándola con el desahucio. «Ana Antonio», tartamudeó Carmen, poniéndose de pie rápidamente. «¿Qué haces tú por aquí?». La sonrisa de Antonio no llegaba a sus ojos. «Oh, ya sabes, dando un paseo. Es curioso, llevo días intentando contactarte. Tenemos un asunto pendiente, ¿recuerdas?». Carmen sintió un escalofrío. Algo en la actitud de Antonio no cuadraba. ¿Era coincidencia que apareciera justo ahora? «Sí, claro. Te prometo que esta semana». «Mamá, mira lo que he encontrado». La voz de Lucía interrumpió la tensa conversación. La niña corría hacia ellos con algo en la mano. «¿Qué tienes ahí, cielo?», preguntó Carmen, agradecida por la interrupción. Lucía abrió la mano, revelando una vieja moneda de bronce. Estaba junto al estanque. «¿Crees que es un tesoro?». Antonio miró la moneda con un interés que a Carmen le pareció excesivo. Vaya, vaya. «Qué hallazgo tan interesante», murmuró. «Bueno, Antonio, tenemos que irnos», dijo Carmen apresuradamente, tomando a Lucía de la mano. «Te llamaré esta semana, lo prometo». Mientras se alejaban, Carmen podía sentir la mirada de Antonio clavada en su espalda. Su mente trabajaba a toda velocidad. La placa en el árbol, la moneda de Lucía, la aparición repentina de Antonio, todo parecía estar conectado de alguna manera. «Mamá, ¿quién era ese señor?», preguntó Lucía una vez que estuvieron lejos. «Nadie importante, cariño. Oye, ¿me dejas ver esa moneda?». Carmen examinó la pieza con atención. Era antigua, sin duda, y tenía un símbolo grabado que le resultaba familiar. Entonces lo recordó. Había visto ese mismo símbolo en una de las cartas del cofre. De vuelta en casa, Carmen esperó a que Lucía se durmiera antes de sacar el cofre de su escondite. Con manos temblorosas, extendió las cartas sobre la mesa de la cocina.
Ahí está, murmuró, encontrando el símbolo en el sello de una de las cartas. La abrió con cuidado y comenzó a leer. Querida Isabel, el peligro es inminente. Debemos actuar rápido. El tesoro no puede caer en manos equivocadas. Recuerda, la verdad yace donde las aguas cantan, pero solo se revelará a quien tenga el corazón puro y la mente abierta. Ten cuidado. Hay ojos y oídos en todas partes. Tuyo siempre, F. Carmen se dejó caer en la silla, abrumada. ¿De qué tesoro hablaban? ¿Y por qué era tan peligroso? Un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Con el corazón en la garganta, se asomó a la puerta. No había nadie, pero en el suelo encontró un papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas. Sé lo que has encontrado. Si valoras tu vida y la de tu hija, entrega el cofre. Mañana, medianoche, en la Plaza de España. Sin trucos. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lo que había comenzado como una aventura emocionante se había convertido en una pesadilla real. Ahora, no solo estaba en juego el misterio del cofre, sino también la seguridad de Lucía y la suya propia. Mientras la noche avanzaba, Carmen sopesaba sus opciones. ¿Debería entregar el cofre? ¿Acudir a la policía? ¿O seguir adelante y descubrir la verdad, sin importar el costo? Una cosa estaba clara: ya no había vuelta atrás. El pasado y el presente se habían entrelazado de una manera peligrosa, y Carmen estaba en el centro de todo. La cuenta atrás había comenzado, y cada decisión que tomara a partir de ahora podría cambiar el curso de la historia y de su propia vida. El reloj de la catedral marcaba las 11:30 cuando Carmen salió sigilosamente de su apartamento. Lucía dormía en casa de una vecina de confianza, ajena al peligro que acechaba a su madre. Carmen caminaba por las calles adoquinadas de Sevilla, el cofre pesando tanto en sus manos como en su conciencia. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un posible perseguidor. Al llegar a la Plaza de España, el majestuoso edificio semicircular se alzaba imponente bajo la luz de la luna. Las fuentes murmuraban suavemente, como si susurraran secretos centenarios. La verdad yace donde las aguas cantan, murmuró Carmen, recordando las palabras del abanico. De repente, una figura emergió de las sombras. Carmen contuvo el aliento al reconocer a Antonio, su casero. Veo que has tomado la decisión correcta, dijo Antonio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué está pasando, Antonio? ¿Por qué quieres el cofre?, preguntó Carmen, manteniendo la distancia. Antonio rió sin humor. Oh, Carmen, eres tan ingenua. Ese cofre contiene más que simples baratijas. Es la clave para desenterrar uno de los mayores secretos de la guerra civil. Mientras hablaba, otras dos figuras se materializaron a su lado. Carmen reconoció al camarero del café y, para su sorpresa, a doña Elena, la directora del museo. ¿Usted también está metida en esto?, exclamó Carmen, sintiéndose traicionada. Doña Elena avanzó un paso. Carmen, no lo entiendes. Ese cofre perteneció a mi abuela, Isabel Medina. Ha estado en nuestra familia durante generaciones, guardando un secreto que podría reescribir la historia. ¿Su abuela? Pero, ¿por qué no me lo dijo en el museo? Porque no sabíamos si podíamos confiar en ti, intervino Antonio. Necesitábamos ver hasta dónde llegarías. Carmen sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué secreto? ¿De qué están hablando? Doña Elena suspiró. Durante la Guerra Civil, mi abuela y Federico García Lorca ocultaron documentos que probaban la implicación de ciertas familias poderosas en atrocidades cometidas durante el conflicto. Familias que aún hoy controlan gran parte de España. Si esos documentos salen a la luz, añadió Antonio, podrían desestabilizar el país entero. Carmen miró el cofre en sus manos. Pero, ¿por qué me amenazaron? ¿Por qué toda esta farsa? Teníamos que estar seguros de que entendías la gravedad de la situación, respondió doña Elena. Carmen, necesitamos tu ayuda para completar el rompecabezas y encontrar esos documentos. En ese momento, el sonido de sirenas policiales rompió el silencio de la noche. Luces azules y rojas comenzaron a parpadear en la distancia, acercándose rápidamente. «¡Nos han descubierto!», exclamó el camarero, mirando nerviosamente a su alrededor.
Antonio se volvió hacia Carmen, su expresión ahora desesperada. Carmen, tienes que decidir ahora. Entrega el cofre y olvida todo esto, o únete a nosotros y ayúdanos a descubrir la verdad. Pero si eliges lo segundo, ya no habrá vuelta atrás. Carmen sintió que el tiempo se detenía. En sus manos sostenía no solo un cofre, sino el peso de la historia y el futuro. Pensó en Lucía, en la vida tranquila que había imaginado para ellas. Pero también pensó en Isabel, en Lorca, en todos aquellos que habían arriesgado todo por la verdad. Las sirenas se acercaban. Los rostros expectantes de Antonio, doña Elena y el camarero la miraban fijamente. La fuente seguía cantando su eterna canción. Con el corazón latiendo desbocado, Carmen tomó su decisión. «Vamos», dijo, apretando el cofre contra su pecho. «Encontremos esos documentos». Mientras el grupo se perdía en las sombras de la noche sevillana, Carmen sabía que acababa de cruzar un punto sin retorno. La aventura que había comenzado con una simple compra en un mercadillo ahora se había convertido en una misión que podría cambiar el curso de la historia de España. Las luces de los coches patrulla iluminaron la plaza vacía segundos después, pero Carmen y los demás ya se habían desvanecido en la noche, llevando consigo los secretos del pasado y las promesas de un futuro incierto. Lo que Carmen no sabía era que su decisión iba a desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su valor, sino también su moral y todo lo que creía saber sobre sí misma y su país. El amanecer encontró a Carmen y sus nuevos e inesperados aliados en un viejo ático en el barrio de Santa Cruz. El lugar, lleno de libros antiguos y mapas polvorientos, parecía sacado de una novela de misterio. «Este era el escondite de mi abuela», explicó doña Elena, encendiendo una lámpara de aceite que bañó la estancia con una luz tenue y vacilante. Carmen depositó el cofre sobre una mesa desvencijada. «Bien, ¿y ahora qué?». Antonio se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y emoción. «Ahora, descifraremos el verdadero mensaje oculto en esos objetos». Durante las siguientes horas, examinaron minuciosamente cada pieza del cofre. La pluma de Lorca, el diario de Isabel, el abanico con su críptico mensaje, la cámara. «Esperen», dijo Carmen de repente. «La cámara aún tiene un rollo sin revelar». El camarero, que resultó llamarse Paco y ser un experto en fotografía antigua, tomó la cámara con cuidado. «Puedo revelar estas fotos, pero necesitaré tiempo y materiales específicos». «Hazlo», ordenó doña Elena. «Mientras tanto, concentrémonos en el mapa del reloj». Carmen extendió el pequeño mapa sobre la mesa. La 10ª marca un punto en el parque de María Luisa, cerca del Gran Ficus. «Ayer encontré una placa metálica allí, pero no pude investigar más». Antonio asintió. «Debemos volver al parque, pero con cuidado. La policía estará buscándonos». En ese momento, el teléfono de Carmen vibró. Era un mensaje de la vecina que cuidaba a Lucía. «Tu hija está bien, pero pregunta por ti. ¿Cuándo volverás?». El corazón de Carmen se encogió. En medio de toda esta locura, casi había olvidado su responsabilidad más importante. «Tengo que ver a mi hija», dijo con firmeza. Doña Elena la miró con comprensión. «Ve. Pero ten cuidado. Te necesitamos, Carmen». Horas más tarde, después de un emotivo y breve encuentro con Lucía, explicándole que mamá estaba en una misión secreta y que pronto todo volvería a la normalidad, Carmen regresó al ático. Paco había logrado revelar las fotos. Todos se reunieron alrededor, conteniendo el aliento mientras las examinaban. Las imágenes mostraban escenas de la Sevilla de los años 30, calles bulliciosas, gente sonriente y luego, algo más oscuro. Fotos de documentos, de reuniones secretas, de hombres con uniformes que Carmen no reconocía. «Esto es», murmuró doña Elena, palideciendo. «Evidencia», completó Antonio. «Evidencia de colaboración con los nazis antes y durante la Guerra Civil». Carmen sintió un escalofrío. «¿Pero dónde están los documentos originales?». «Creo que lo sé», dijo Paco, señalando una de las fotos. En ella, Isabel Medina sonreía junto a una fuente en el parque de María Luisa. En el borde de la fuente, casi imperceptible, había un símbolo grabado. El mismo símbolo de la moneda que Lucía había encontrado. «La verdad yace donde las aguas cantan», recitó Carmen. Un silencio cargado de expectación llenó la habitación.
Tenemos que volver al parque, dijo Antonio. Esta noche. Mientras el grupo se preparaba para su misión nocturna, Carmen no podía evitar preguntarse en qué se había metido. Estaba a punto de desenterrar secretos que podrían cambiar la historia de España, ¿pero a qué costo? ¿Estaba poniendo en peligro a Lucía? ¿Valía la pena? Pero entonces recordó las palabras escritas en el diario de Isabel. A veces, el silencio es la mayor traición a la verdad. Con renovada determinación, Carmen se preparó para enfrentar lo que fuera que la noche les deparara. Lo que no sabía era que alguien más había descubierto su plan, alguien que haría cualquier cosa por mantener esos secretos enterrados para siempre. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, el grupo se dirigió hacia el parque, sin saber que estaban a punto de desencadenar eventos que sacudirían los cimientos mismos de la historia española. La oscuridad envolvía el parque de María Luisa como un manto de terciopelo negro. Carmen, Antonio, doña Elena y Paco se movían sigilosamente entre los árboles, sus siluetas apenas visibles bajo la tenue luz de la luna. «Por aquí», susurró Carmen, guiando al grupo hacia el gran ficus. Al llegar al árbol, Paco sacó una linterna especial de luz ultravioleta. «Si hay algo oculto, esto nos lo mostrará». La luz azulada bailó sobre la corteza del árbol, revelando símbolos invisibles a simple vista. Eran números y letras, formando lo que parecía ser un código. «Es un acertijo», murmuró doña Elena, sus ojos brillando con emoción. «Mi abuela adoraba los enigmas». Mientras intentaban descifrar el código, un crujido de ramas los alertó. No estaban solos. «¡Cuidado!», gritó Antonio, justo cuando una figura oscura emergía de los arbustos. Todo sucedió en un instante. La figura se abalanzó sobre ellos, pero Paco, con reflejos sorprendentes, logró esquivarlo y derribarlo. En la confusión, Carmen reconoció al atacante. «¿Rocío?», exclamó, incrédula. La mujer se levantó, jadeando. «Lo siento, Carmen. No tenía opción». Antes de que pudieran reaccionar, más figuras surgieron de la oscuridad, rodeándolos. Eran hombres vestidos de negro, con expresiones serias y amenazantes. «Vaya, vaya», dijo una voz familiar. De entre las sombras emergió un hombre que Carmen reconoció al instante. Era el jefe de policía de Sevilla, don Javier Mendoza. «Parece que hemos encontrado a nuestros fugitivos». Doña Elena dio un paso al frente. «Javier, por favor, tienes que entender lo que está en juego aquí». El jefe de policía sonrió sin humor. «Oh, lo entiendo perfectamente, Elena. Por eso estoy aquí para detenerlos». Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes realmente?». Don Javier se acercó, su mirada fría y calculadora. «Somos los guardianes de los secretos, Carmen. Algunos secretos deben permanecer enterrados por el bien de todos». «¿El bien de todos?», replicó Antonio, furioso. «¿O el bien de aquellos que se benefician de la mentira?». La tensión en el aire era palpable. Carmen miró a su alrededor, buscando una salida, pero estaban completamente rodeados. De repente, el sonido de sirenas rompió el silencio de la noche. Luces azules y rojas comenzaron a parpadear en la distancia. «Parece que tenemos compañía», dijo Paco, con una sonrisa enigmática. Don Javier frunció el ceño, desconcertado. «Yo no llamé refuerzos». En ese momento, una voz amplificada resonó en el parque. «Aquí la Guardia Civil. Están rodeados. Entreguen sus armas y salgan con las manos en alto». El caos se desató. Los hombres de negro miraban a su alrededor, confundidos. Don Javier gritaba órdenes, pero nadie parecía escucharle. Aprovechando la confusión, Carmen y su grupo se escabulleron hacia la fuente. «¡Rápido!», susurró doña Elena. «El código, lo resolví. Es una secuencia para abrir un compartimento secreto». Con manos temblorosas, doña Elena manipuló una serie de ornamentos en la fuente. Con un chasquido, un panel se abrió, revelando un paquete envuelto en cuero. «¡Lo tenemos!», exclamó Antonio, tomando el paquete. Pero su celebración fue corta. Un disparo resonó en la noche y Antonio cayó al suelo, soltando el paquete. «¡No!», gritó Carmen, lanzándose a recogerlo. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de acontecimientos. La Guardia Civil irrumpió en el área,
don Javier y sus hombres fueron sometidos, y Carmen se encontró protegiendo el paquete con su vida mientras el caos reinaba a su alrededor. Horas más tarde, en una sala de interrogatorios, Carmen, exhausta y aún conmocionada, relataba su increíble historia a un grupo de agentes de alto rango. «Señora Sánchez», dijo uno de ellos, «lo que ha descubierto podría cambiar la historia de nuestro país. Pero también podría desestabilizarlo por completo. ¿Entiende la responsabilidad que tiene en sus manos?» Carmen miró el paquete sobre la mesa, sintiendo el peso de generaciones sobre sus hombros. «Lo entiendo», respondió. «Pero también entiendo que la verdad, por dolorosa que sea, es necesaria para sanar». Mientras el amanecer se asomaba por la ventana, Carmen sabía que su aventura no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Los documentos en ese paquete contenían verdades que sacudirían los cimientos de España, y ella sería la encargada de revelarlos al mundo. Con Lucía en sus pensamientos y la determinación ardiendo en su corazón, Carmen se preparó para enfrentar lo que viniera. Porque, como había aprendido, a veces una simple decisión, como comprar un cofre antiguo, puede cambiar el curso de la historia. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad frenética. Carmen, ahora bajo protección oficial, trabajaba incansablemente con un equipo de historiadores y periodistas para descifrar y verificar los documentos encontrados en el parque. El contenido era explosivo, evidencia detallada de colaboración entre ciertas familias poderosas españolas y el régimen nazi, acuerdos secretos que habían dado forma a la política española durante décadas, e incluso pistas sobre tesoros artísticos robados durante la guerra y escondidos en lugares insospechados de Sevilla. Una mañana, mientras Carmen revisaba unos papeles en su apartamento temporal, recibió una visita inesperada. «Hola, Carmen», dijo Rocío, parada en el umbral con expresión arrepentida. «¿Puedo pasar?» Carmen dudó un momento antes de asentir. «Adelante». Rocío se sentó, retorciendo nerviosamente sus manos. «Quería disculparme. No sabía la magnitud de lo que estaba pasando. Don Javier, él amenazó a mi familia si no cooperaba». Carmen la miró, sintiendo una mezcla de comprensión y cautela. «¿Por qué me lo cuentas ahora?» «Porque creo que puedo ayudar», respondió Rocío. «Mi abuela, ella dejó un diario. Creo que podría tener información relevante para tu investigación». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, doña Elena se reunía en secreto con Antonio, quien se recuperaba de su herida en un hospital bajo custodia. «¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?», preguntó doña Elena, preocupada. Antonio asintió con determinación. «Mi familia ha guardado estos secretos durante demasiado tiempo. Es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar las consecuencias». De vuelta en el apartamento, Carmen y Rocío examinaban el diario de la abuela. Entre sus páginas amarillentas, encontraron algo sorprendente: un mapa detallado de una red de túneles subterráneos bajo Sevilla, aparentemente utilizados durante la guerra para ocultar obras de arte robadas. «Esto es increíble», murmuró Carmen. «Podría ser la clave para recuperar parte del patrimonio perdido». A medida que la investigación avanzaba, la noticia de los descubrimientos comenzó a filtrarse a la prensa. Sevilla, y pronto toda España, se vio envuelta en un torbellino de revelaciones y controversias. Familias poderosas intentaban desacreditar las evidencias, políticos exigían investigaciones, y el público se dividía entre aquellos que querían conocer toda la verdad y quienes preferían dejar el pasado en el pasado. En medio de todo esto, Carmen no olvidaba lo más importante: Lucía. Cada noche, sin importar cuán agotada estuviera, llamaba a su hija para contarle un cuento y asegurarle que pronto estarían juntas de nuevo. Una tarde, mientras Carmen trabajaba en la oficina temporal que habían establecido para la investigación, Paco entró corriendo, agitando un papel. «¡Lo encontré!», exclamó. «El último eslabón. Esto prueba definitivamente la conexión entre el gobierno actual y los crímenes del pasado». Carmen tomó el documento, sintiendo el peso de la historia en sus manos. «¿Estás seguro de que es auténtico?». Paco asintió. «Completamente». «Pero Carmen, esto podría derribar el gobierno». En ese momento, Carmen se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La verdad que tanto habían buscado podría desestabilizar el país entero. ¿Era su responsabilidad revelarla, sin importar las consecuencias? ¿O había una forma de usar esta información para forzar cambios positivos sin causar un caos total?
Mientras contemplaba su próximo movimiento, Carmen recordó las palabras del diario de Isabel. La verdad, como una espada de doble filo, puede herir o sanar. La sabiduría está en saber cómo empuñarla. Con esa reflexión en mente, Carmen tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de España. Lo que ella no sabía era que su elección desencadenaría una serie de eventos que nadie podría haber previsto, llevando la historia a un clímax que sacudiría los cimientos mismos de la nación. Carmen miró fijamente el documento en sus manos, consciente de que su próxima decisión podría cambiar el curso de la historia española. Después de un momento de intensa reflexión, levantó la mirada hacia Paco. «Vamos a hacer esto, pero a nuestra manera», dijo con determinación. En las siguientes 48 horas, Carmen y su equipo trabajaron incansablemente. Contactaron con periodistas de confianza, abogados especializados en derechos humanos y hasta con algunos políticos reformistas que habían expresado su apoyo a la causa. El plan era audaz. En lugar de simplemente filtrar la información, presentarían un caso estructurado ante el Tribunal Constitucional, exigiendo una comisión de la verdad y reconciliación, similar a la que se había realizado en Sudáfrica tras el apartheid. La mañana de la presentación, Sevilla despertó con una noticia que sacudió a la nación. Los principales periódicos y canales de televisión anunciaban simultáneamente la existencia de evidencia que vinculaba a altas esferas del gobierno con crímenes del pasado. Carmen, escoltada por guardias de seguridad, se dirigió al Tribunal Constitucional. A su lado iban doña Elena, Antonio, ya recuperado de su herida, Paco y, sorprendentemente, Rocío, quien había decidido testificar sobre la implicación de su familia. Mientras caminaban por los pasillos del imponente edificio, Carmen no pudo evitar pensar en Lucía. «Todo esto es por ti, mi niña», murmuró. «Por tu futuro, por el futuro de todos los niños de España». La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, políticos y ciudadanos comunes se apiñaban para presenciar este momento histórico. Cuando Carmen se levantó para hablar, un silencio expectante cayó sobre la sala. «Señorías», comenzó, su voz firme a pesar de los nervios, «lo que traemos ante ustedes hoy no es solo una colección de documentos antiguos. Es la oportunidad de sanar heridas que han estado supurando en el corazón de nuestra nación durante generaciones». Durante las siguientes horas, Carmen y su equipo presentaron su caso. Mostraron los documentos del cofre, las fotografías de la cámara, el diario de Isabel y la evidencia recién descubierta. Pero más que eso, contaron una historia, la historia de una España que había luchado consigo misma durante demasiado tiempo. «No buscamos venganza», concluyó Carmen. «Buscamos la verdad, la reconciliación y la oportunidad de construir un futuro basado en la honestidad y la justicia». La deliberación del tribunal se extendió durante días, mientras afuera las calles de Sevilla, y luego de toda España, se llenaban de manifestantes que exigían la verdad. Finalmente, una semana después, se anunció la decisión. Se establecería una comisión de la verdad y reconciliación, con el mandato de investigar los crímenes del pasado y proponer medidas para la reparación y la justicia. El impacto fue inmediato. Algunos políticos renunciaron, otros fueron arrestados. Familias poderosas vieron sus fortunas cuestionadas. Pero lo más importante fue el diálogo que se abrió en la sociedad española. Meses después, Carmen caminaba por el Parque de María Luisa con Lucía, observando cómo la gente se reunía alrededor de una nueva exposición que contaba la historia del cofre y los secretos que había revelado. «Mamá», preguntó Lucía, «¿hicimos lo correcto?». Carmen se arrodilló frente a su hija, mirándola a los ojos. «Cariño, a veces hacer lo correcto es difícil y puede traer cambios que dan miedo. Pero si esos cambios nos llevan a un lugar mejor, más justo, entonces sí, hicimos lo correcto». Mientras se alejaban, Carmen notó una figura familiar cerca de la fuente. Era el anciano vendedor del mercadillo que le había vendido el cofre. Él le sonrió y asintió levemente antes de desaparecer entre la multitud. Carmen se quedó mirando el lugar donde había estado, preguntándose si todo había sido una coincidencia o parte de un plan mayor. Pero al final, decidió que no importaba. Lo que importaba era el futuro que ahora se abría ante ellos, un futuro construido sobre la verdad y la esperanza. Esa noche, mientras acostaba a Lucía, Carmen reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con la compra de un simple cofre. Había cambiado su vida, había cambiado España, pero más importante aún, había plantado las semillas para un futuro mejor. Y mientras el sueño la vencía, Carmen sonrió, sabiendo que algunas veces,
Los mayores tesoros no son los que están escondidos en cofres antiguos, sino los que descubrimos dentro de nosotros mismos cuando nos atrevemos a buscar la verdad. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.